Bien, mis amados hermanos, yo le voy a pedir que por favor se una conmigo en esta cita bíblica que está en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 22, y es el momento en el que Jesús echa fuera a un espíritu, a un demonio de un muchacho que está ciego y mudo por la actividad demoníaca. Pero déjeme leer el pasaje para que podamos ver. Entonces, Mateo 12, 22, le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, ésta está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por qué no le expulsan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, quiero que le preste mucha atención. Pero si yo le expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me voy a detener ahí, en el verso 28. Yo quiero que note que en este pasaje de Mateo 12, 22 al 28, este pasaje nos relata que se trata de una pugna, de una lucha, de un choque entre dos reinos. El reino de Satanás o de las tinieblas y el reino de Jesús o el reino de la luz. Y note que cuando una persona está bajo la influencia de un demonio o de un espíritu inmundo, en este caso dice que, le voy a leer el verso 22, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Fíjese qué interesante. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque las actividades demoníacas, no solo en esa época, hace casi más de 2000 años, sino que todavía hoy en día pueden provocar tal destrucción, tal estrago, tales enfermedades sobre la vida de un ser humano. Este personaje que está aquí, que estaba ciego y mudo, estaba así por la actividad de un demonio sobre su vida. Pero dice que cuando se lo trajeron a Jesús, Jesús lo expulsó. Jesús lo echó fuera. Y al instante el mudo habló y además era ciego y veía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una actividad espiritual que ejerce de alguna forma una condición tal en el cuerpo del ser humano que le quita la capacidad de ver, que le quita la capacidad de hablar. No es una enfermedad congénita el ser mudo o el ser ciego. Por favor, quiero que note eso. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos está diciendo bien claro que detrás de todo tipo de enfermedades, que muchas veces nosotros las vemos como algo normal, como algo natural, como que algo falló en el momento de la concepción, no es cierto. Aquí nos está diciendo que le trajeron a una persona que estaba ciega y que estaba muda, pero era porque había un demonio que estaba generando una actividad dentro de este cuerpo. Y mientras estaba ejerciendo su poder y su dominio sobre este ciego y sobre este mudo, ese reino se mantenía unido, ese reino de las tinieblas.
Pero ojo con lo que pasa. Y mire lo que dice acá. Cuando Jesús echa fuera al demonio, resulta que ese reino que estaba ejerciendo presión a través de ese demonio en la vida de este personaje, recupera la vista, recupera el habla, obviamente recupera la salud. Entonces, básicamente nos está diciendo que hay una pugna, hay una lucha entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino de Jesús y el reino del diablo. Ahora, Efesios 6:12 es claro, porque nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que se mueven en las esferas celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no se le olvide. Lo que está diciendo es que si usted tiene un padecimiento, que si usted tiene un dolor, que si usted tiene una afección, no, ojo, el problema, aunque se manifiesta en su cuerpo humano, aunque se manifiesta en su cuerpo natural, ojo, es producto de una actividad demoníaca o de espíritus malignos. Preste mucha atención. La Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Yo le dije a usted en unas prédicas anteriores que Dios me había dicho que su venida estaba pronta y que preparara a su pueblo. Y yo veo que lo que Jesús vino a enseñar fue a echar fuera a ese reino de las tinieblas de la vida del ser humano. El mundo, el ser humano, tal como usted y yo lo conocemos hoy, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, está dividido. Hay problemas, hay situaciones difíciles, hay enfermedades de todo tipo, hay plagas, hay pandemias, hay de todo. Pero son actividades demoníacas, son trabajos del enemigo, porque Dios no te hizo enfermo, Dios te hizo sano, Dios te dio un cuerpo saludable, pero es a través de que tanto usted como yo le abrimos puertas a esas dimensiones espirituales a tal grado que afectan nuestro cuerpo. Porque Dios no es un Dios que se goza en que usted esté enfermo. Dios no es un espíritu, Dios no es un ser que se va a gozar con tenerte oprimido para que tú no disfrutes de la abundancia, para que tú no disfrutes de la salud. No, todo lo contrario. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esos son los enunciados de la palabra de Dios. Así que, mi amado hermano, si tú has estado enfermo por muchos años, si tú has padecido de una enfermedad, los médicos te la diagnosticaron, el origen es el reino de las tinieblas. No es congénito, no es un problema natural, no, es espiritual. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha. ¿Has estado luchando tú contra una enfermedad, la diabetes, la presión alta, el corazón? ¿Has estado luchando contra problemas de cáncer, contra problemas de riñones, de hígado, de vaso, de páncreas? No sé cuál es tu problema, pero si tú has estado luchando, déjame decirte que estás bajo la influencia de un ataque espiritual, de espíritus que pueden ser espíritus malignos o pueden ser demonios. En este caso que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 22, aquí lo dice bien claro, que es la actividad demoníaca que provocó que esta persona estuviera ciega y muda. Y mire qué interesante. Cuando Jesús lo echa fuera, cuando la presencia del reino de la luz a través del poder del Espíritu Santo, por eso le voy a volver a leer el pasaje en el verso 28 de Mateo 12,
Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, los demonios no son expulsados porque usted y yo tenemos conocimiento. No, Señor. Son expulsados por causa del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo. Para que el Espíritu Santo more en usted y more en mí, tenemos que llevar una vida como Dios ordena, una vida de paz, una vida de conocimiento y revelación de su palabra. Entonces, cuando usted y yo somos esa tierra que el Espíritu desea, Él desciende y mora en nosotros. Entonces, tenemos poder, como dijo el Señor Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, ojo, pueden hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero note, no es usted, no soy yo, es la fuerza, es el poder del Espíritu Santo en nosotros que va a echar fuera a esa actividad demoníaca o de espíritus malignos que cuando entran a nuestro cuerpo, afectan a nuestro cuerpo y las funciones normales y naturales por las cuales Dios lo creó a usted y me creó a mí, ya no se llevan a cabo. O estamos viviendo una vida de enfermo, o estamos viviendo una vida oprimida, o estamos viviendo una vida de escasez, o estamos viviendo una vida de humillación, etcétera, etcétera. Pero note, usted tiene que llenarse de todo el amor y el conocimiento de Dios para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre usted. Porque aquí Jesús lo dice bien claro en el verso 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu Santo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Usted quiere que el reino de los cielos o el reino de Dios llegue a usted? Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo lo ministre, que el Espíritu Santo lo llene. Y fíjese qué interesante. El Espíritu Santo lo primerito que hace es, al echar fuera a ese demonio o a ese espíritu maligno que está afectando el cuerpo de la persona, en ese instante usted ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ojo con eso. Por eso mucha gente hoy en día no entiende cómo funciona la famosa liberación, la famosa consejería, la famosa relación entre nosotros y el Padre a través de la comunión, del sacrificio de Cristo Jesús su Hijo, pero bañados, energizados en el poder del Espíritu Santo. Déjeme continuar porque esto se pone muy interesante y yo sé que usted se va a gozar mucho. Entonces, los fariseos, cuando vieron que Jesús echó fuera al demonio y que el joven pudo hablar y pudo ver, se dijeron a sí mismos, este no echa fuera a ese demonio, sino es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ellos, estos fariseos, conocían quién era Belcebú, pero parece ser que no conocían quién era Jesús. Parece ser que no conocían quién era el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, cuando Jesús hace esa demostración de poder, es evidente que el reino de Dios se estaba acercando a ese muchacho. El reino de Dios se estaba acercando a ese lugar. Porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Otra vez, porque donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Si tú estás oprimido por cualquier tipo de opresión, por cualquier tipo de manifestación de enfermedad, perdona, no hay libertad. Estás cautivo, estás preso por un tipo de enfermedad y no hay libertad. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que llegue, que expulse ese demonio, como lo hizo en este pasaje, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero sigamos. Entonces vinieron ellos y acusaron a Jesús de que él, por los mismos demonios, por un demonio más alto de jerarquía, que en este caso es Belcebú, estaban echando fuera demonios. Pero note, Jesús les dijo, si yo echo fuera demonios por causa de otro demonio mayor, estoy dividiendo el reino. Pero yo no vine a dividir el reino de la luz, al contrario, vine a que el reino de la luz se mantuviera unido. Vine a dividir el reino de las tinieblas. Y ojo cómo termina, porque esto se pone muy interesante.
Por eso les dice en el verso 28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Otro pasaje diría, no ata al hombre fuerte y entonces saquearía su casa. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Note muy bien que en Cristo debemos de recoger. Si no estamos en Cristo, no estamos recogiendo. Por ejemplo, este muchacho no estaba recogiendo, estaba desparramando su vida porque estaba bajo la actividad de un demonio. Cuando usted se encuentra enfermo, usted no está recogiendo, usted está desperdiciando su vida, está desparramando. Usted tiene que recoger la vida que Dios le da a cada minuto, a cada instante, pero para que eso suceda, usted tiene que pedir que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Y para que el Espíritu Santo venga sobre su vida, tienen que haber ciertas condiciones. Primero, haber nacido de nuevo. Segundo, creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que no está muerto, que resucitó y que reina en gloria. Y cuando usted dice eso, entonces confiese al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, o llámelo, va a ver lo que sucede, porque así como esos demonios entran con suma libertad a los cuerpos de las personas, pero no para darle libertad, sino para subyugarlos, sino que para enfermarlos y para oprimirlos, ¿por qué no llamamos al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos liberte? Dios es bueno. Y voy concluyendo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que a partir de esta noche tenemos una misión. Segundo, primero tenemos una misión. Segundo, ¿usted quiere recoger vida o quiere desparramar su vida? De usted depende, de mí depende. ¿Usted quiere recoger salud o quiere desparramar su salud? Porque cuando alguien está desparramando, es como que usted tuviera un cántaro o tuviera una bolsa llena de algo, de frutas, verduras. Pero si alguien le hace un hoyo y usted empieza a caminar, usted va a ir dejando tirado todo lo que es alimento y bendición. Imagínense por un instante que usted y yo anduviéramos en una montaña o en un desierto y llevamos una botella o un pachón de agua, pero tiene un hoyo. Vamos a desparramar el agua que nos va a hacer falta más adelante por causa de ese orificio que tiene. Jesús fue claro y dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Quieres recoger o quieres desparramar tu vida? O desperdiciarla. Porque no me digas que está bien como la estamos viviendo. Tienes dolores de cabeza, tienes problemas en el cuerpo, no puedes comer bien, todo te cae mal. Hay una actividad espiritual maligna. Recuérdese, Efesios 6:12 es puntual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Si usted lucha con su digestión, si usted lucha con esos dolores de cabeza, si usted lucha con la presión arterial, etcétera, 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 usted está bajo la influencia de un espíritu inmundo o de un demonio. Y recuérdese, usted está en el reino de las tinieblas. Hay que dividirlo. ¿Cómo? Expulsando a ese demonio, expulsando a ese espíritu maligno. ¿Cómo lo logro, pastor? Correcto. Y le doy la clave en 1 minuto. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Confiéselo como el Señor de su vida. Declare que Él no está muerto, que Él pagó por usted un precio muy alto para que esté libre y sano. Y después invitemos al Espíritu Santo para que nos dé poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Y te veo el domingo. Amén.